Hola, muy buenas noches. Acá un video para la asignatura de programación orientada a objetos, donde estamos revisando herencia en estas últimas sesiones. Y hemos estado trabajando con un proyecto donde tenemos a dos tipos de personajes, que son superhéroe y villano. El esquema o el diagrama de clases que implementamos es que vemos acá. Cada personaje cuenta con un nombre, con un año de aparición. Los superhéroes, aparte de contar con un nombre y un año de aparición, también cuentan con un nombre real. Y los villanos comparten con los superhéroes el nombre y el año de aparición y cuentan con un nivel de maldad. Cada una de las clases tiene los métodos clásicos más el constructor. En este caso, cada una de las clases tiene un solo constructor que hace uso o toma los valores de los argumentos y pretende crear el objeto con esos argumentos, ya que son ni más ni menos que los atributos de la clase. Entonces, por ejemplo, si tomamos al villano, nos damos cuenta que recibe el nombre, el año de aparición y el nivel de maldad. Por lo tanto, ese constructor lo que va a hacer es crear un objeto, asignarle el nombre, que es el que comparte con la clase padre, el año de aparición, que también lo comparte, y el nivel de maldad, que es un atributo propio. No definimos métodos de negocio ni customer, sino que solamente hemos definido los métodos que están en la clase object y que estamos nosotros ya sea o sobreescribiendo o sobrecargando. En el caso del equals estamos sobreescribiendo el método de la clase object y lo mismo sucede con el toString. Acuérdense que las clases hijas, que en este caso es superhéroe y villano, también tienen la capacidad de sobreescribir los métodos de su padre. En este caso se vuelve a sobreescribir el método equals, que recibe un object que está en la clase padre y que ella, por definición, lo hereda desde la clase object, ¿ya? Por lo tanto, se produce aquí una sobreescritura del método ya sobreescrito. Lo mismo sucede con el toString. Y aquí las clases hijas lo que están haciendo es sobrecargando el método equals porque están cambiando el tipo de argumento, que en este caso es un superhéroe porque estoy comparando superhéroes y aquí es el villano porque estoy comparando villanos. De manera paralela existe el equals que recibe un object que, como bien digo, está representado también en la clase padre, que es personaje. Entonces, lo que hicimos en la primera sesión fue implementar esas clases. Ya aquí tengo la clase personaje, que está utilizando la definición de sus dos atributos y utiliza la visibilidad de protegido, que significa que está visible en la clase padre y en las hijas, ya no hacia afuera. Ya lo quisimos dejar así para poder explicar ese tercer tipo de visibilidad. Ya habíamos explicado el público y el privado y ahora nos quedaba este pendiente. Como bien decía, está el constructor, ahí está, con los métodos sobrescritos y sobrecargados según corresponda. Luego teníamos a la clase superhéroe, que se extendía de la clase personaje y que, como bien lo indicaba, está su constructor y los métodos que aparecían en el diagrama que teníamos hace un momento. Entonces aquí los criterios de igualdad de dos superhéroes, los criterios de igualdad de dos personajes, ¿cierto? Eso tiene que estar definido y declarado para yo poder implementarlo aquí. Y lo mismo sucede con el villano, ¿ya? Esta implementación la habíamos visto en la sesión, una de las sesiones pasadas, pero ahora el objetivo es poder comenzar a trabajar con estos, a crear objetos y a llamar a estos métodos, ¿ya? Que no fue algo que hayamos visto expresamente, sino que lo mencionamos así de manera muy ligera. Entonces voy a crear aquí un main. Voy a crear un main. Voy a poner main A. Y aquí voy a comenzar a crear objetos de la clase. Puedo crear personajes. ¿Eso qué significa? Que puedo crear superhéroes o villanos. Entonces yo puedo definir una variable que es de tipo personaje y le voy a poner P, ¿ya? Hasta ese momento no tengo creado mi objeto, simplemente lo he declarado y digo que se llama, que la variable que va a guardar ese objeto se llama P. Entonces yo puedo ahora asignarle un valor
lo que yo le vaya a asignar a la variable, si, como ya es un lenguaje fuertemente tipado, lo que yo le vaya a asignar a la variable tiene que ser compatible con su tipo. Significa que tiene que ser un personaje. Y yo puedo hacer un new personaje, ¿cierto? Perdón. Y yo le puedo dar el nombre del personaje. O sea, le voy a poner Superman. Y el año de aparición, 1968. Entonces, suena compatible, es compatible de hecho, porque P está declarado de tipo personaje y yo le estoy asignando una referencia de una clase, de un objeto, perdón, de la clase personaje. Así que no hay ningún problema. Es como cuando yo digo int, si lo veo desde el punto de vista primitivo, digo intx y le asigno, no sé, un 29. Estoy siendo coherente, ¿cierto?, con el valor que le estoy asignando, o que el valor que le estoy asignando es coherente con el tipo de dato. Con eso no hay problema. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le pongo una S, obviamente me va a marcar error porque no hay compatibilidad de tipos. Ya es un lenguaje que se utiliza mucho por eso, es fuertemente tipado. Entonces, deshacemos esto y voy a lo interesante, porque eso en realidad es lo más trivial y común. Sin embargo, lo vimos en la sesión de recién del viernes, que necesitamos manejar una lista de personajes en este caso. Entonces, cuando eso sucede, yo debo saber manejar los objetos que están dentro de esa lista, que son personajes. Entonces, de aquí yo voy a hacer un superhéroe, lo voy a crear, ¿cierto? Un superhéroe, que se va a llamar Superman, que va a aparecer en el año 1968. Y el nombre real, que es Clark. Ahí estaba. Sí, estaba bien. Clark Kent. Ya. Entonces ahí está mi superhéroe creado. ¿Qué es lo curioso? Que yo estoy declarando la variable de tipo personaje, pero estoy guardando en esa variable un objeto de tipo superhéroe. No marca error, no hay nada extraño en la sintaxis por lo menos, pero no, porque acuérdense que hace un rato puse intx igual a s. Si yo hago esto, lo voy a volver a poner acá, inmediatamente, ni siquiera lo he compilado, ¿cierto? Me dice que está malo, ¿ya? Porque a este punto se da cuenta de que eso es incompatible, y no lo hizo arriba, ¿ya? No lo hizo acá, no dijo que había problemas con esta línea, porque efectivamente el superhéroe es compatible con el personaje. ¿Cómo sé eso yo? Porque superhéroe es hija de personaje, se extiende de personaje. De hecho, aquí esta anotación me permite leer, ¿cierto?, que que superhéroe es un personaje. Por lo tanto, esa es la razón por la cual esta línea no marca ni genera algún tipo de conflicto. El problema ahora está en que yo voy a querer, por ejemplo, acceder para poder imprimir el objeto. O sea, para poder imprimirlo, nosotros sabemos que lo establecemos como en el system out, ¿cierto? Y aquí yo voy a poner simplemente P, ¿ya? Lo que está haciendo ahí automáticamente es llamar al toString. El problema es que yo tengo un festival de toString, porque tengo un toString en la clase superhéroe y tengo un toString en la clase personaje. La gran pregunta aquí es, ¿a cuál va a llamar? ¿Al que está en la clase superhéroe o al que está en la clase personaje? Porque hay dos. Entonces, tenemos todo un discurso que dice, pero lo que pasa es que debería llamar al método que está en la clase, por lo tanto, a este. Pero eso es porque P guarda un superhéroe. Entonces, si yo ejecuto esto ahora, vamos a ver el resultado, pero quiero que analicemos primero qué es, las posibilidades que tengo. Si llama al toString de la clase personaje, solo me va a imprimir el nombre y me va a decir aparece el año tanto. Si llama al toString de la clase superhéroe, me va a aparecer lo mismo que acabo de decir, porque eso lo habíamos visto en la sesión que revisamos esta implementación. Super.toString va a llamar al del padre, ¿cierto? Y le va a agregar a ese texto, le agrega las llaves, ¿cierto?, con él y con el nombre real. Entonces, lo sospechoso aquí es, o sea, lo curioso aquí es, ¿qué me va a imprimir? ¿Solo el nombre y el año de aparición
o el nombre del año de aparición y el nombre real. Salimos de la duda ejecutando. Uno te puede tener una percepción y dice, no, yo creo que debería imprimir lo que está en el toString que está en el superhéroes. No, yo creo que debería imprimir lo que está en el toString de la clase personaje. Y ahí está. Superman aparece en el año 1968 y entre paréntesis, ¿cierto? Entre las llaves, aparece el nombre real, que es el nombre, el toString de la clase personaje. Perdón, superhéroe. Entonces, está bien, ¿ya? Aquí lo que importa es la versión, ¿cierto? Del objeto que está guardando esa referencia, en este caso superhéroe. Yo quiero imprimir ahora el nombre real. Entonces, nombre real, que es en este caso el del objeto P, y yo voy a querer acceder, como teníamos ese atributo público, no aparece el nombre real, aparece el nombre y aparece el año de aparición, pero no está el nombre real. Y lo busco y lo busco y lo busco y no hay más. Ya está el nombre, el toString, el año de aparición, los equals, pero no está el nombre real. ¿Por qué? Porque en ese caso P está declarado, ¿cierto?, de tipo personaje. Ese es el tipo de dato de P, independiente de la referencia que guarde. Ese es el tipo de dato. Por lo tanto, no tengo acceso desde personaje al atributo nombre real. ¿Qué debería hacer yo? Yo debería convertir este P, ¿cierto? Voy a convertirlo a superhéroe. Voy a hacer una anotación aquí. No lo voy a dejar todo junto para no confundir la sintaxis. Voy a definir aquí un objeto de la clase superhéroe. Entonces vamos a poner aquí superhéroe. Vamos a poner SH y le voy a asignar a P, pero le voy a asignar a P convertido en superhéroe. Entonces aquí yo voy a decir SH punto, y aquí me equivoqué, entonces no existe el SH, y lo pone superhéroe, y aquí es SH punto, y ahora sí me aparece el nombre real. Excelente. Entonces aquí yo debería imprimirme el Clark Kent, ¿verdad? Porque está accediendo a un objeto declarado como superhéroe y SH es de tipo superhéroe, por lo tanto ve todo lo que tiene un superhéroe. ¿Y qué tiene un superhéroe? Aparte de lo que tienen los personajes, el nombre real. Entonces yo ejecuto esto y me doy cuenta que ahí efectivamente Clark Kent es el nombre del superhéroe que acabo de crear. Ya, tenemos esa primera versión del comportamiento del toString. Ahora, ¿por qué está llamando al toString de la clase superior? Porque ese toString está sobrescrito, ya si no se quedaría con la versión de su padre. Interesante ahora es hacer lo siguiente. Voy a crear un segundo personaje. Ahora le voy a poner PX a este personaje y le voy a asignar el mismo superhéroe creado anteriormente. Entonces aquí voy a hacer el ejercicio de comparar el P equals, y aquí tengo dos opciones. Voy a llamar a este y le voy a poner PX. Seleccioné un equals. Ahora el tema es a cuál de los dos va a llamar, qué me va a imprimir ahí, un verdadero o un falso. P y PX, si yo me fijo en los superhéroes son iguales si tienen el mismo nombre. ¿Sí? Aquí estoy llamando al equals del padre, por lo tanto veo cuándo son iguales dos personajes, si su nombre es igual y el año de aparición es igual. Si conforme eso, si eso es verdadero, ahora comprueba que el nombre real sea igual. Entonces, en definitiva, dos superhéroes van a ser iguales si tienen el mismo nombre real, el mismo año de aparición y el mismo nombre ficticio, digamos. Por lo tanto, técnicamente, desde esa perspectiva, yo copié y pegué el constructor. Son iguales, ¿ya? O sea, el P es igual a PX. Entonces vamos a ver aquí, por lógica, ¿cierto? Eso debería darme un verdadero. Entonces, aquí yo ejecuto
y me dice que efectivamente eso es verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy comparando, estoy llamando al equals de la clase superhéroe que está sobrescrito. El problema está ahora, como para poder entenderlo, es lo siguiente. Yo voy a sacar de superhéroe, esto lo voy a comentar, por lo tanto ahora superhéroe me va a quedar solo con el equals que está heredando, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo voy a considerar solo la igualdad del nombre y del año de aparición, ¿ya? Desde una perspectiva de lo que veo en un personaje, ¿ya? Entonces aquí voy a guardar mi superhéroe, ahora quedó con esto, no existe, ¿cierto? Si ahora yo intento hacer, voy a borrar esto de aquí, p punto, sigo teniendo los dos equals, ya, el personaje, con un object y un personaje, igual que antes. Entonces ahora yo voy a llamar, da lo mismo cuál seleccione, porque en el fondo el método que se va a ejecutar va a depender del objeto que está pasando como argumento. En este caso, px es de tipo personaje, por lo tanto se va a quedar con la versión del equal del personaje. Ejecuto aquí. Y me dice que es verdadero, porque efectivamente solo compara los nombres, que es Superman de uno y Superman del otro, más el año de aparición, que es 1978. Por lo tanto, ahí está llamando, se queda con el método heredado, ¿ya? Y si yo aquí, por ejemplo, le cambio los nombres, aquí le voy a poner Clark Kent 2, me va a seguir diciendo que son iguales. Aquí está, ya se había guardado y me dice que son iguales, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no está considerando el nombre real, porque el método equals que encontró va a ir a la clase superhéroe, ¿verdad? No está, entonces se queda con el heredado, porque aquí está esperando un superhéroe, ¿ya? Entonces se queda con el heredado y el heredado dice que solamente compara personajes. Ahora, ¿por qué yo nunca puedo ver esto? ¿Por qué yo nunca puedo ver este método de superhéroe? Por la única y sencilla razón, lo voy a comentar aquí, que el objeto es de tipo, el P es de tipo personaje. Si yo hago la llamada aquí al revés, voy a copiar y voy a pegar y parto por poner px punto, ahí sí me aparece el equals de, perdón, me sigue apareciendo el equals del solo con object y con personaje. Si yo hago el sh punto, ahí me aparece el tercero. ¿Por qué? Porque SH está declarado como superhéroe, por lo tanto logra ver todo lo que el superhéroe tiene. En cambio, P y PX, como están a nivel de personaje, simplemente me puede indicar los equals que están a nivel de personaje, que son el object, que está sobrescrito bien digo, y el equals con personaje, que está sobrecargado. Entonces, aquí lo que importa es cuál es el tipo con el cual fue declarado el objeto, independiente de la referencia que exista o de la referencia que tenga, ¿ya? Entonces, por esa razón, cuando yo digo aquí p punto, solamente me aparecen estos dos equals, porque son los dos que están en la clase personaje, y si yo digo sh punto, me aparece el tercero. ¿Por qué? Porque sh está declarado explícitamente como superhéroe. Aquí la discusión puede ser muy extensa, y a lo mejor alguien podría decir, ya, pero te estás complicando demasiado, porque ¿por qué definirlo como personaje si pudiste haberlo definido como superhéroe? El problema está, que lo vimos en la sesión anterior, es que yo voy a querer manejar listas, colecciones de estos objetos, y yo no puedo, o no debería en realidad, declarar una lista para esta clase, para este conjunto de objetos, y una lista para este conjunto de objetos, porque estaría desperdiciando recursos. Si tuviera, a la hora que tengo 25 tipos de personajes distintos, yo no voy a crear 25 listas distintas, voy a crear una sola a nivel general. Y por eso es importante que sepamos cuál es el comportamiento de los objetos cuando yo los declaro en un nivel general. ¿Ya? Tengo que bajarlo al nivel inferior, que fue lo que vimos en la sesión recién pasada, donde bajábamos
si nos dábamos cuenta que era un villano, lo bajábamos a villano y luego llamábamos desde ahí a los métodos del villano o a los atributos del villano, da lo mismo. Entonces, esa es la consideración que debemos tener cuando estamos trabajando o declarando objetos a un nivel superior y le estamos asignando referencias un poco más específicas. En este caso, las clases hijas. Esperando que les haya servido de algo para aclarar un poco los conceptos de llamadas a métodos, que no hemos ejercitado mucho, me despido, ¿ya? El siguiente video va apuntando un poco a desarrollar un poco más de lógica. Recorriendo estas colecciones, vamos a tomar el tema del array list para ver cómo se trata, cómo se recorren, cómo se procesan, cómo se gestionan, eliminando, modificando o agregando elementos. Recuerden que el array list es la colección más sencilla que tiene Java para poder manejar colecciones de objetos, pero no aún así la que no me ofrece, aún así digamos me ofrece muchas ventajas. Gracias por quedarte hasta acá y espero que te haya servido de algo. Nos vemos en clases, ya sesiones de los días viernes. Que estén muy bien.